Los pilares de la ingeniería estructural. Ya sea si eres arquitecto, maestro de obra, ingeniero civil, profesional de la construcción, este video es para ti. Y más si tu deseo es dar soluciones con fundamentos. Empecemos con esta pregunta de acá. ¿La ingeniería estructural es fácil? Y es que muchos profesionales se frustran con la ingeniería estructural y más porque debemos de utilizar las matemáticas y la física para demostrar y para entender el porqué de las cosas. Pero empecemos con los pilares de la ingeniería estructural y estos son los dos primeros, el contexto y el sentido común. Y aquí debemos hablar de los maestros de obra. Los maestros de obra tienen contexto, llevan muchos años en obra, viendo los procesos constructivos, realizando el proyecto y la experiencia les da sentido común. Pero pilas que esto no es todo. Y antes de hablar de los otros tres pilares, ciencia estructural. Ciencia estructural es una firma estructural y una academia digital. Ustedes pueden tomar cursos básicos, intermedios y avanzados, pueden tener planes de 3 meses, 6 meses, 12 meses y tenemos cursos como el de fundamentos estructurales, como el de predimensionamiento y análisis de cargas y un proyecto completo en sistema porticado con los lineamientos de la NSRIS. Trabajamos fuerza horizontal equivalente y análisis modal espectral. Trabajamos la modelación en ETABS y es un curso imperdible. También tenemos otros cursos que pueden ver en cienciaestructural.com. Pero bueno, continuemos. Aquí les dejamos una frase que espero se la graben y léanla despacio. Tarda tiempo en llegar a lo simple. Tarda tiempo en llegar a lo simple. Tarda tiempo en llegar a lo simple. Y antes de hablar de los tres pilares, algo que es muy importante y entender que las matemáticas y las físicas son importantes para darle explicación a la ingeniería estructural, darle explicación de por qué hacemos lo que hacemos. Y la ingeniería estructural se resume en las leyes de Newton, la estática y la dinámica. Ingeniería estructural. Claramente hay otros científicos e ingenieros que han hecho sus aportes en la ingeniería civil y aquí pues algunos que han sido pues los más relevantes, pero hay muchos más. Y si resumimos la ingeniería estructural, es esto. Las formas, trabajamos círculos, cuadrados, hexágonos, triángulos, rectángulos, etcétera, etcétera, etcétera. Figuras compuestas, por ejemplo, en estructuras metálicas. Y debido a las cargas presentes en una estructura, cargas muertas, cargas vivas, cargas accidentales, por ejemplo el viento, el sismo, se presentan estos esfuerzos en las estructuras. Esfuerzos axiales, a flexión, esfuerzos a torsión, esfuerzos a cortante, estados límites últimos. Y también debemos de analizar el comportamiento macro de la estructura, el comportamiento ya en su conjunto. Ya miramos volcamiento, deslizamiento, hundimiento, vemos fisuración o agrietamiento. Acá ya revisamos los estados límites de servicio. Esa es la ingeniería estructural. Esa es la ingeniería estructural. Y la pregunta que todo mundo se hace, ¿cómo saber si lo que yo hago está bien o está mal? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo sé que lo que estoy haciendo está bien? Ya lo vamos a responder. Y es que acá entran los otros dos pilares de la ingeniería estructural, las bases y los órdenes de magnitud. Los estudiantes aprenden las bases. Los profesionales, los ingenieros civiles, los arquitectos, los profesionales que estudian esto entienden las bases, la estática, la dinámica, la resistencia de materiales, el análisis estructural, la teoría de concretos, la teoría de aceros, la teoría de mampostería, la teoría de sismos, de viento, etcétera, etcétera, etcétera. Entienden las bases, pero muchas veces no los órdenes de magnitud. Los órdenes de magnitud los da la realización de proyectos reales. Y es que muchas veces en la universidad realizan ejercicios con valores sacados de la manga, sacados del propio código del estudiante o que se los inventan y los resultados no hay forma de compararlos. Recuerden que lo más importante de un resultado es comparar para saber si está bien o está mal. Eso es lo más importante del resultado. Es cierto, la matemática debe estar bien, el procedimiento debe estar bien, etcétera, 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 pero el resultado se debe de comparar. Y acá es cuando entran los órdenes de magnitud.
Si yo realizo un proyecto de una casa de 2 pisos, bueno, voy a tener órdenes de magnitud. Si hago otro proyecto en otro sitio de una casa de 2 pisos, ahí ya empiezo a tener órdenes de magnitud, de momentos, de cortantes, de cargas que bajan por la columna, la zapata, etcétera, etcétera, etcétera. Órdenes de magnitud. Acá el gran problema que se ve mucho es que en la universidad muchas veces los ejercicios se hacen con datos o con valores que no son reales, que simplemente se colocan por colocarlos para hacer el ejercicio, pero el estudiante no tiene forma de comparar si lo que hizo está bien, está mal. El valor está correcto, pero no se sabe si está bien o está mal. Ese es un gran problema. Así que estos son pilares fundamentales. No es ni uno ni el otro. Son todos las bases, el contexto, el sentido común y los órdenes de magnitud. Son los cuatro. Son los cuatro. Ahora, coloco esta imagen para dar a entender de que todo cambia, todo evoluciona, todo se transforma. Y es que hace 40, 50, 60 años solo podíamos entender lo que un profesor o mentor nos decía o lo que los libros nos decían. Podíamos estudiar solo con eso. Luego vienen los computadores, viene el internet, vienen las páginas web, vienen las aplicaciones, las plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, todo esto está muy bien porque hay muchísima información. Ya el problema no es el conocimiento, sino es el orden. Hay tanta información que todo está desorganizado. Uno entra a YouTube, hay muchos videos del mismo tema. Y acá es cuando, por ejemplo, entra Ciencia Estructural, una plataforma donde el conocimiento está organizado, está por niveles, está mucho más comestible, mucho más digerible al profesional, que pueda entender las cosas de una manera más sencilla. Y ya estamos revolucionando el conocimiento con la inteligencia artificial. Ya no es necesario buscar, sino preguntar. Acá, por ejemplo, le pregunté a ChatGPT cuál es la capacidad máxima de carga de una columna según el ACI 31819 y acá me arrojó todo lo que yo necesitaba. Y claramente hay muchos software, muchos programas en el mercado. Hay muchos, la metodología BIM, con todos los software que engloban toda esta metodología, construcción 4.0, etcétera, 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 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho conocimiento, hay mucho software, muchas plataformas. Claro, todo esto nos ayuda a optimizar el tiempo, nos ayuda impresionantemente en los proyectos, pero no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué hacer, no sabemos, no nos hallamos con tanto conocimiento. Y es que estudiamos de esta manera. Empezamos a pimponear de un lado a otro. Empezamos con la metodología BIM porque es lo que está más en el boom. Pero entonces también toca estudiar Revit porque pues hay que modelar y despiezar y que una cosa y que la otra. Pero también hay que estudiar un programa de modelación de análisis estructural, entonces también toca estudiarlo. Pero también hay que estudiar la teoría, pero que también hay que estudiar una cosa y la otra. Y entonces comenzamos a pimponear de un lado a otro y al final del día no sabemos agrupar los conocimientos y nos terminamos frustrando. La recomendación, estudiar de manera constructiva. Por eso mismo la frase que dije ahorita, tarda tiempo en llegar a lo simple. No es fácil, no es de un día, no es de 2 días, no es de meses, es de años. Primero la estática, segundo la resistencia a materiales, el análisis estructural, los concretos, el acero, la dinámica, la mampostería, la sísmica, las normas de construcción, para ahí sí realizar un proyecto completo. No nos podemos saltar el proceso. Y el quinto pilar de la ingeniería estructural es la especialidad. Acá es cuando nos queremos realmente especializar en la ingeniería estructural. Pero para cualquier profesional de la industria, si queremos entender las estructuras, los 4 pilares son los más importantes: las bases, el contexto, el sentido común y los órdenes de magnitud. Y para una persona que quiere especializarse en estos temas, claramente la especialidad. Y aquí, algo para reflexionar. Los conceptos matemáticos y físicos no van a cambiar. Esto nos da los órdenes de magnitud. Las herramientas que empleamos son las que cambian. El diseño de una viga se sigue haciendo igual desde hace más de 80 años. Y esta frase que también considero que es muy importante y que espero se la graben. Crear relaciones humanas es tan valioso como tu capacidad técnica. No es ni la una ni la otra, son las dos. Está muy bien entender las estructuras, está muy bien estudiar,
pero también hay que desarrollar esa parte humana, esa parte de relacionarse con las demás personas. Parar de aprender no es una opción, menos ahora. Y con esto, ingeniero, terminamos esta charla. Espero te haya gustado y nos vemos en un siguiente video.